líder indio del sur, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Evo Morales, que de aquí va para China, va saliendo hacia la China a fortalecer todos los lazos con el gigante hermano mayor del Asia, la China. Vamos a dar la palabra entonces al compañero Evo Morales Ayma. Es a invitar a China a que se sume a Alba Petrocaribe, presidente. Aprobado. Hermano presidente Maduro, muchas gracias por esta convocatoria e invitación. Todos los hermanos presidentes de las delegaciones del Alba TCP y Petrocaribe, a todas. Es nuevamente una enorme alegría estar en la tierra de Simón Bolívar, estar en este cuartel de la montaña donde descansa nuestro hermano Hugo Chávez, después de mucho tiempo reunidos para fortalecernos de manera conjunta, países que tenemos principios y valores que están orientados a la liberación de nuestros pueblos. A nombre del pueblo boliviano quiero felicitar al hermano presidente, al gobierno de Venezuela, al pueblo venezolano, a la Revolución Bolivariana de Venezuela, que la semana pasada nos ha sorprendido el gran triunfo del pueblo venezolano en las últimas elecciones municipales. Fuera de Venezuela, lamentablemente los medios de comunicación enfocan como esta revolución estaría cayéndose. Era una enorme preocupación. Sin embargo, los resultados es todo lo contrario. Y eso es una gran fortaleza. El triunfo de Venezuela es también triunfo para los países de la ALBA, en especial de Bolivia. Hermano presidente, por eso, muy sorprendido, muchas gracias por ese trabajo. ¿Y qué me hace pensar? Los medios de comunicación pueden decir todo seguramente, pero esto es lo que pasó en Venezuela. Es una muestra que nuestros pueblos son antiimperialistas. Hayan medios, hayan intromisiones, manipulaciones desde el imperio norteamericano, los pueblos nunca se van a equivocar. Eso se ha demostrado, y por eso lo que nunca podemos fortalecer este proceso de integración. Segundo, quiero agradecer a todos los países, especialmente a los embajadores ante las Naciones Unidas, por ayudarnos y por aprobar que Bolivia el próximo año va a presidir G77 más China. Muchas gracias, hermanos presidentes, embajadores, por ese apoyo. También quiero pedirles el próximo año, espero que no nos abandonen. Estamos preparando una serie de actividades en consulta permanente con ustedes, también con otros países que son parte del G77 más China. Saludar y recordar esta gran obra que nos dejaron Fidel Castro y Hugo Chávez, ALBA TCP. Es una integración de países antiimperialistas. Después, hermano Hugo Chávez nos deja un gran movimiento de Petrocaribe. Estamos juntos por segunda vez reunidos. Pero ¿para qué este proceso de integración? Esos acuerdos que se debaten permanentemente. Es para liberar a nuestros pueblos. Es para liberarnos todos. Coincidencias ideológicas acompañadas por los valores que nos dejaron nuestros antepasados, que lucharon por la liberación de nuestros pueblos. Programas sociales, programas productivos, comercio de complementariedad y no de competitividad. Yo aprendí algo de Fidel que nunca me olvido. Fidel me decía una vez, hay que compartir lo poco que tenemos, no la sobra. Me grabé en el disco duro, nunca me olvido, con esas palabras siempre trato de orientar a los sectores sociales en Bolivia. Y por eso esta gran idea de ampliar nuestros acuerdos, alianzas, de ALBA hacia Petrocaribe, de Petrocaribe a ALBA hacia Mercosur, son tan importantes, pero también debemos estar seguros que seguramente no va a haber coincidencias con algunos gobiernos, no con los pueblos de América Latina y el Caribe. Estamos convencidos.
repito nuevamente, acá estamos para liberarnos y para liberar a nuestros pueblos. En pueblos o naciones donde se consolida esta liberación económica, independencia económica, como decía nuestro hermano Maduro a su momento en la intervención que hizo, es que en la pequeña experiencia que tenemos nosotros, quiero decirles, hermanas y hermanos, que tan importante había sido liberarnos del embajador de Estados Unidos en Bolivia para que haya una independencia política, que tan importante había sido liberarnos del Fondo Monetario Internacional si hablamos económicamente, inclusive liberar a nuestras Fuerzas Armadas informales dentro del Estado Mayor. Antes había oficinas del Grupo Militar de Estados Unidos. Ahora que nos hemos liberado, ha cambiado, y saludo a las Fuerzas Armadas de Venezuela, antiimperialistas. En Bolivia también nuestras Fuerzas Armadas han empezado a recuperar el origen de las Fuerzas Armadas. Para la información de algunos hermanos presidentes, Fuerzas Armadas en Bolivia se ha creado en el año 1810, y la fundación de la República ha sido en 1825, después de 15 años. Claro, se ha creado las Fuerzas Armadas luchando contra el colonialismo interno. Y la cuestión de recuperar esa lucha, y ahora retomaron su situación ideológica, política, y por eso estamos convencidos que los movimientos sociales y las Fuerzas Armadas es como una yunta para garantizar la liberación del pueblo boliviano. Entonces acá, solo decirles, dentro de estos programas de alianza, de acuerdos de carácter económico y especialmente en temas sociales, de nuestra obligación trabajar de manera conjunta, pero tenemos que tener una coincidencia, que en nuestros gobiernos jamás nuestras naciones pueden ser gobernados ni por empresas ni por banca. Esa es la gran diferencia que tenemos con algunos países de Sudamérica, donde domina la banca privada, la empresa privada. Bueno, siempre ellos buscarán para pocos y no para muchos. No es que falta recursos económicos, es decir, a la FAO, sobran recursos económicos. El problema es que la plata está mal distribuida en el mundo, hasta en nuestras regiones. ¿Cómo buscar esa redistribución de la riqueza? Y el control sobre todo sobre nuestros recursos naturales. Solo el hecho de que el año 2006, 1 de mayo, nacionalizamos los hidrocarburos y nuestras empresas públicas, empresas sobre esos servicios básicos, nos ha hecho cambiar la economía nacional. Ahora no estamos tan mal como antes. Antes, siempre con déficit fiscal, que nunca crecía la economía nacional, menos las reservas internacionales, y en poco tiempo, nacionalizando, recuperando nuestros recursos naturales, ahora estamos mejor que antes. Ya no dependemos del Fondo Monetario Internacional, ya no dependemos del Banco Mundial. Es importante, por supuesto, inversión, la inversión estará garantizado. Las empresas no son patrones ni dueños de nuestros recursos naturales. Tenemos empresas que son socios o prestan servicios al Estado Plurinacional de Bolivia. Que mejor sería compartir estas experiencias que hemos vivido, y por eso estamos acá. Y solo quiero decirles, por la premura de tiempo, que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia siempre será soldado de gobiernos y movimientos sociales antiimperialistas. De eso no tengan ninguna desconfianza, porque eso es nuestra experiencia y eso nos dejaron nuestros antepasados. Estas políticas sociales que se ha planteado, el tema de discapacidad, el tema Misión Milagro, el tema de salud, el tema de educación, el tema de alfabetización, compartimos. Y que compartimos las experiencias, pero también implementamos esos programas que han tenido muchos resultados en algunos países. Esa tarea debe continuar, hermanos presidentes. Va a seguir acompañando a nuestro ministro de la Presidencia acá, junto al ministro de Gobierno. Primera vez, ustedes saben que primera vez va a abandonar nuestra reunión, me duele mucho, pero también quiero decirles, tenemos compromiso con el presidente de China, una reunión pasó de mañana. Y si no levantamos el vuelo ahora boliviano a las 6 de la tarde, que a las 6 de la tarde, no quiero incumplir este compromiso. Quiero pedir mis disculpas, de verdad que me duele abandonar
pero también tenemos compromisos. Primero, abandonar la reunión. Desear mucha suerte, somos parte de este movimiento de liberación de estos pueblos, estaremos siempre coordinando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro querido hermano Evo Morales. La palabra al vicepresidente del Consejo de Ministros, Consejo de Estado de Cuba, vicepresidente, compañero Miguel Díaz-Canel. Adelante, compañero. Muchas gracias. Hermano presidente Nicolás Maduro Moros, estimados presidentes, primeros ministros y jefes de delegaciones de los países del ALBA, TCP y de Petrocaribe. Para nosotros constituye un inmenso honor compartir esta jornada de fructífero intercambio con nuestros hermanos de América Latina y el Caribe, en la heroica patria del libertador Simón Bolívar y de nuestro mejor amigo y compañero, el comandante Hugo Chávez Frías, en el marco de esta segunda cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y Petrocaribe, que yo creo que ha ido transcurriendo en una tarde cargada de emociones históricas, de emociones patrióticas y también aportadora de valiosas propuestas que nosotros apoyamos, y algunas de ellas se suman a toda la experiencia y a todos los avances que han tenido los países del ALBA a lo largo de estos años, como la propuesta de la Universidad de la Salud. Es propicia la ocasión para trasladarles un saludo entrañable y revolucionario del pueblo y del gobierno cubano, así como el respaldo moral de nuestro invencible comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del general de ejército Raúl Castro Ruz, quienes siguen con profunda atención todo cuanto está aconteciendo en esta importante e histórica cita. Los pueblos de nuestra América conmemoramos hoy el 183 aniversario de la desaparición física del libertador Simón Bolívar, prócer de la independencia y precursor indiscutible de los ideales de la integración y la unidad de nuestra patria grande. La vigencia del ideario bolivariano, su trascendencia y alcance, lo convierte en un eterno referente para las luchas presentes y futuras por materializar la obra inconclusa de nuestros próceres, y esos son precisamente los temas que estamos abordando hoy aquí. No podemos homenajear a Bolívar sin recordar a otro de los hijos extraordinarios de Venezuela y de toda nuestra América, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que fue sin duda el más fiel continuador de la obra y el pensamiento bolivariano. Chávez, junto a nuestro comandante en jefe Fidel Castro y a otros líderes progresistas de la región, inauguraron una nueva época en América Latina y el Caribe. Por eso, al surgir el ALBA y Petrocaribe y avanzar, se propone una nueva relación económica y de cooperación entre países diferentes que constituye, junto con otros mecanismos de integración genuinamente latinoamericanos y caribeños, la cristalización de los sueños de Bolívar y Chávez, y que son expresiones indiscutibles de esta América nueva que avanza sin vacilación hacia su independencia definitiva. Hace solo unos días celebramos el 9º aniversario del nacimiento del ALBA. En casi una década de intenso trabajo hemos logrado construir una alianza verdadera basada en los principios de solidaridad, cooperación, justicia social y defensa de nuestra soberanía. Podemos afirmar con absoluta certeza que el ALBA registra hoy una trayectoria ascendente, avance en la construcción de una nueva institucionalidad integradora y continúa consolidándose en materia de concertación política, así como en el ámbito económico y social. Por su propia experiencia, Cuba está convencida de que toda transformación como las que nos proponemos en el marco de la Alianza de Petrocaribe y más allá, pasa por la unidad, no solo entre nuestros países, sino como condición indispensable a nuestra existencia como naciones libres y transformadoras del status quo heredado del colonialismo y del neoliberalismo en la región. Fue ese el último llamado que antes de partir hizo a Venezuela y a toda nuestra América el comandante Chávez, cuando expresó unidad, unidad y más unidad. Ese es el llamado que le ha hecho a Cuba y a la región el compañero Raúl Castro, también hoy presidente de la CELAC, cuando calificó a la unidad como la más importante arma estratégica que nos ha permitido llegar hasta donde estamos y plantearnos el futuro. A esa cualidad ha rendido homenaje el mundo en estos días cuando despidió al héroe sudafricano Nelson Mandela, profeta de la unidad y constructor de un país unido en la que fue la más dividida
y segregada de todas las naciones del planeta. Sin unidad interna, nuestros pueblos se dispersarán, nuestros gobiernos fracasarán, serán derrotados o caerán y nuestros sueños integracionistas serán nuevamente postergados. Nuestros adversarios lo saben y por eso trabajan en dividirnos con falsas alianzas y promesas. No les demos una nueva oportunidad, prevalezcamos esta vez y para siempre. Es por todo lo anterior que la preservación de lo alcanzado requerirá de un esfuerzo permanente y comprometido en aras de perfeccionar el funcionamiento de nuestras estructuras e implementar proyectos viables que beneficien a nuestros pueblos y redunden en una integración más profunda entre nuestras naciones hermanas. En este sentido, el fortalecimiento de nuestra institucionalidad constituye un paso necesario para lograr una mayor eficiencia en la puesta en marcha de dichos proyectos, al tiempo que extenderá el alcance y la eficacia política de nuestra alianza. De la misma manera, celebramos los logros y avances de Petrocaribe, esquema de integración que trasciende el comercio de hidrocarburos y registra importantes resultados en materia social y económica. Cuba apoya de manera resuelta la articulación efectiva entre Petrocaribe, el ALBA y otros esquemas integracionistas de verdadera vocación latinoamericana y caribeña, convencidos de que ello redundará en una importante contribución al fortalecimiento de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños CELAC, expresión cimera del legado de nuestros próceres. Quisiéramos aprovechar la oportunidad para reiterar a todos los jefes de Estado y de gobiernos presentes en esta reunión la invitación a participar en la segunda cumbre de la CELAC, la cual se celebrará en La Habana en los días 28 y 29 de enero del próximo año. Constituye una necesidad imperiosa para toda la América Latina y el Caribe preservar el espacio que nos ofrece CELAC como un mecanismo amplio de concertación e integración regional. Muy a tono con la propuesta de plan de acción para la erradicación del hambre y la pobreza, queremos expresar nuestra profunda convicción de que no puede haber integración verdadera si subsisten en nuestra región flagelos como la pobreza, el hambre y la desigualdad. Hace 17 años, en la Cumbre Mundial de la Alimentación, en la sede de la FAO en Ciudad de Roma, el comandante jefe Fidel Castro señaló: las campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día, doblarán mañana por la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a sí misma. Esas proféticas palabras del compañero Fidel nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos en la lucha contra las desigualdades sociales, el hambre y la miseria que aún azotan a nuestra región. Y este plan de acción puede ser una vía para alcanzarlo. Queremos felicitar al gobierno y al pueblo bolivarianos por la trascendente victoria alcanzada en las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre. Ese triunfo demuestra una vez más el mayoritario apoyo del pueblo venezolano a su revolución, que avanza y se consolida, y la extraordinaria responsabilidad de sus representantes por su destino. Saludamos y felicitamos además al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, quien trabaja incansablemente junto a su pueblo, con una extraordinaria entrega y dedicación en medio de una feroz campaña implementada por los enemigos del proceso revolucionario junto a la dirección político-militar bolivariana, que da continuidad al legado del comandante Chávez y que preservará las conquistas alcanzadas en estos casi 15 años de revolución. Agradecemos al gobierno y al pueblo venezolanos por su solidaria hospitalidad y los felicitamos por la excelente organización de esta histórica cumbre, que estamos seguros contribuirá de manera significativa a fortalecer nuestros indestructibles lazos de hermandad y solidaridad por la unidad y la integración latinoamericana y caribeña. Cuenten con Cuba. Bueno, extraordinario, camarada Miguel Díaz Canel. Le agradecemos mucho todo, a nombre de nuestro pueblo, toda la sincera expresión de hermandad y solidaridad de Fidel, de Raúl y del pueblo cubano. Encontramos nuestro camino. Bolívar y Martí se encontraron con el abrazo del
gigante Fidel y de nuestro comandante Hugo Chávez. Y estamos ahora unidos para siempre. Nada ni nadie podrá separarnos nuevamente. Unidos. Ustedes se van en cualquier lugar, si se van caminando a cualquier lugar de Caracas o de Venezuela, encontrarán un médico cubano. 30.000 médicos cubanos. Dándole amor al pueblo. Curan con amor. Atienden con amor a los viejitos en su casa, ya en lugares más apartados que jamás llegó un médico. Ahí está el médico, la médica cubana, joven o no tan joven, caminando los barrios, los campos, bueno, como en casi toda América prácticamente. Así que estaremos eternamente agradecidos por tanta solidaridad y tanto apoyo, queridos hermanos de Cuba. Bueno, en solicitud de... Nadie lo hubiese creído. Nos había dicho, ustedes están locos. Eso no va a ser posible, no es posible, no será posible. Y claro que está siendo posible. Y no es un accidente de la historia el que estemos aquí reunidos. Simplemente la humanidad marca con toda claridad que el modelo capitalista, la tiranía impuesta por el capitalismo global, no satisface ni ha satisfecho con sus fórmulas las demandas históricas de nuestros pueblos. Que al contrario, lo que ha hecho es profundizar la brecha entre los pueblos pobres y la riqueza acumulada en unos pocos. Pero es que ahora no solamente esa brecha está presente entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, sino que esta brecha se ha abierto en los mismos países desarrollados, se ha abierto en los Estados Unidos de Norteamérica, se profundiza cada vez más en Europa. En Europa son cada día más los pobres, la gente que está pasando la pobreza, de un nivel de vida muy bueno, de un promedio medio, alto, técnicos altamente calificados pasando al desempleo y experimentando incluso políticas solidarias que son prácticas comunes en nuestros países. Para poder sobrevivir, están experimentando políticas solidarias en los países europeos. Un modelo que no da señales de dar respuesta a los grandes problemas que el mismo modelo ha creado en el planeta. Y aun cuando han contado y cuentan con todo el poder mediático global, los pueblos en esos mismos países despiertan. Y despiertan porque los está golpeando la realidad. Por eso es que no es de sorprenderse que en América Latina, en nuestra América, tengamos ya una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Algo que parecía también imposible. El sueño de Bolívar se empezó a hacer realidad precisamente aquí en Caracas, con nuestro querido hermano el presidente comandante Hugo Chávez presidiendo esa instalación de lo que ha sido el inicio de la integración hacia la unidad de América Latina y el Caribe. Largo camino tenemos que recorrer, es cierto, pero se van marcando pautas históricas donde las políticas imperialistas, la dictadura del capitalismo global no puede detener ya a América, ya no la puede detener.
lo que no significa que no siga conspirando, porque sigue conspirando. Lo que no quiere decir que porque Estados Unidos anuncia que ya renuncia a la doctrina Monroe, vamos a creerle que renunció a la doctrina Monroe. No es cierto. Y allá donde pueden llegar con toda su fuerza, no solamente en esta región, que la han considerado su traspatio, que dejó de serlo hace un buen tiempo, sino hacia otras regiones donde han llevado la guerra, la muerte. Regiones como Siria, países como Siria, donde gracias a la iniciativa de la Federación Rusa del presidente Putin se logró detener un estallido mayor de guerra que se multiplicara en toda esa región, con todo el impacto que tiene esa guerra en el mundo y en la economía global y en los países en vías de desarrollo. Y cómo también se ha ido imponiendo la fuerza de la razón, la fuerza de la razón, sobre la razón de la fuerza que ha estado ahí tendida y sigue tendida todavía en esas regiones. Y vemos cómo con Irán se ha abierto también una esperanza. Una esperanza. Y no porque le falten deseos a las fuerzas más reaccionarias, más extremistas de nuestro planeta, de exterminar a Irán o de exterminar al gobierno sirio. Fuerzas, no, ganas y deseos no le faltan. Pero la realidad les dice que no es posible, que el mundo unipolar no es posible. Lo está diciendo con toda claridad, con toda certeza, lo está diciendo. La vida, la realidad, se lo está gritando a diario, que el mundo unipolar no es posible, que es el mundo multipolar el que ya se ha instalado en nuestro planeta. Y aquí estamos nosotros, pequeños países, pero llenos de grandes esperanzas en nuestra América. Y desde nuestra América, llenos de grandes esperanzas de paz y estabilidad y seguridad para el mundo. Y aquí estamos nosotros, trabajando y construyendo también para fortalecer un polo más dentro de nuestro planeta. Y cuando hablamos en esta propuesta de buscar ese acercamiento, Petrocaribe, ALBA, Mercosur, CARICOM, estamos hablando de un polo económico. Ya Nicolás nos daba los datos, un polo económico, un polo poblacional, un polo político, un polo con un polo financiero, un polo con una fortaleza que unidos indiscutiblemente nos van a dar una mayor posibilidad. ¿Para qué? Para alcanzar ese gran objetivo que hoy abordaba nuestro hermano secretario de la FAO, Graciano, de acabar con el hambre, acabar con la pobreza, acabar con la extrema pobreza. La unidad, la integración, lo que estamos comprometiendo con todos estos acuerdos, queridos hermanos, queridos compañeros, seguro que nos va a dar una mayor fortaleza a todos. Y quiero referirme al Tratado Constitutivo de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, que indiscutiblemente es un instrumento que viene un poco como que podríamos decir
en esta nueva etapa, a refundar el ALBA, Y el compañero delegado por Venezuela, el compañero Bernardo, hizo un recorrido, claro que sí, y hay que reconocerle el esfuerzo a él. Hizo el recorrido, estuvo allá en Nicaragua, se reunió con los compañeros de todo el área económica, comercial, política, estuvo Rosario ahí en la reunión compartiendo sobre el tema. Y claro que nosotros estamos de acuerdo con que tenemos que construir esa institucionalidad, darle una mayor fortaleza al ALBA. Estamos totalmente de acuerdo. Yo diría que si estuviésemos aquí en una sesión de una asamblea general, de una asamblea nacional, de un parlamento, yo diría, bueno, nosotros ya aprobamos en lo general este documento. Lo aprobamos en general. ¿Qué es lo que nos quedaría? En lo particular, yo diría, lo aprobamos en un 90% en lo particular. ¿Qué es lo que nos quedaría? Algunos puntos, terminar de afinarlos para que los podamos ya asumir con mayor claridad, con mayor certeza, y que no se interpreten de una manera o no se interpreten de otra manera. Es decir, hay un trabajo aquí que hay que reconocer de parte de todo el equipo que ha elaborado en este documento y que tal y como esperamos y se recoge en la declaración final, el documento queda como un documento base para que luego lo terminemos de afinar y tenga su aprobación definitiva. Yo diría, un documento que ya está aprobado en lo general y vamos a terminar de aprobarlo en lo particular. Esto en cuanto al documento del Tratado Constitutivo de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos del ALBA. Creo que es muy importante la decisión que se ha tomado en cuanto a formar estos grupos de trabajo para que coordinen delegados de los gobiernos, que coordinen y decirles, queridos hermanos, queridos compañeros, queridos hermanos venezolanos, bolivarianos, decirles que hoy más que nunca sentimos que el espíritu de Bolívar, el espíritu de Chávez, quienes ya dieron el salto hacia la inmortalidad, están aquí con nosotros. Y yo le comentaba a una periodista cuando salíamos del Panteón, le comentaba que bueno, ahí mismo en el Panteón, gracias a Bolívar, gracias a Chávez, gracias a la solidaridad haitiana con Bolívar, se está produciendo el milagro de el encuentro o el reencuentro de los presidentes Martelly de Haití y el presidente Medina de República Dominicana. ¿Qué mejor homenaje, qué mejor regalo a Bolívar y a Chávez? ¿Qué mejor homenaje y qué mejor regalo al ALBA y a Petrocaribe? ¿Qué mejor homenaje y qué mejor regalo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y a los pueblos del mundo, que nos ven como un ejemplo de unidad y de integración, que este paso que hoy ustedes han dado, queridos hermanos, queridos presidentes, y donde Venezuela, Nicolás, ha contribuido con todo su corazón, con todo su amor, ¿para qué? Para que las heridas se puedan restañar y que todos seamos
un solo pueblo, una sola unidad, un solo sueño, una sola esperanza. Gracias, queridos hermanos. Bueno, muchas gracias, querido comandante, presidente Daniel Ortega, por este aporte de pasión que siempre nos regala en estas jornadas de trabajo, en esta jornada que empezó realmente con un clima extraordinario ya en el homenaje al Libertador, en ese encuentro que hicimos en el mausoleo de Bolívar, un mausoleo soñado por nuestro comandante Hugo Chávez, al lado del Panteón, extraordinario. Apenas lo inauguramos el 14 de mayo, pero realmente este es el primer gran evento que se hace en homenaje a nuestro Libertador. Muy emocionante ver a toda nuestra América ahí, convergiendo con su sentimiento y con su fuerza, y sintiendo lo que sentimos nosotros, esa energía de patria que hay ahí. Ahora le voy a dar la palabra para culminar la jornada de trabajo al presidente Rafael Correa, de nuestra hermana República del Ecuador. Gracias, Nicolás, gracias. Bueno, un abrazo a ti, Nicolás, a toda Venezuela. Muchísimas gracias por esta invitación. Como siempre, nos sentimos como en casa porque estamos en la patria grande. En tu magnífico discurso en el Panteón Nacional dijiste algunas ideas, pero una me impactó muchísimo, ¿no? Hablar de Bolívar necesariamente es hablar de unión, de unidad. Y es cierto, solo la unidad nos va a sacar adelante frente a un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral. Siempre digo, los dobles estándares cunden por doquier, puedo dar muchísimos ejemplos de aquello, y que sería una fantasía, incluso un suicidio, tratar de cambiarlo de nuestros países relativamente pequeños, pero unidos sí podemos influir y sobre todo defendernos de ese injusto orden mundial que muchas veces atenta contra nuestros pueblos, lo que llamamos el imperio del capital. Todo está en función del capital, incluso los países hegemónicos, lo decía ya Daniel, están sometidos a ese imperio del capital. Tal vez no lo sentían sus ciudadanos porque había prosperidad para todos. Ahora que hay crisis, hay recursos escasos, se dan cuenta perfectamente de cómo los grandes sacrificados son los ciudadanos, los seres humanos, y todo está en función de ese capital, es lo que yo llamo, insisto, el imperio del capital. También me ha dado algo de nostalgia estar en esta reunión, más aún con la comida que nos diste, porque hace 8 años tuvimos un almuerzo similar con Ricardo, estaba conversando, él no se acordaba muy bien, yo me acuerdo perfectamente, un 16 de diciembre del 2005, y ese almuerzo era en Miraflores con el comandante Hugo Chávez Frías. Yo había dejado el Ministerio de Economía, se había levantado mucha expectativa en el pueblo ecuatoriano, tenía posibilidades de ser candidato presidencial, pero en ese entonces la intención de voto era 4 o 5%. Pero ese gran Hugo Chávez Frías, con esa visión que tenía, ya había detectado la potencialidad que teníamos a tal punto que le pedimos una cita y no solo nos dio una cita, nos dio muchísimo tiempo para conversar y disfrutar un almuerzo que lo escribió, como tú lo escribiste, un almuerzo típicamente navideño venezolano con su tamal, ensalada, hasta donde recuerdo era exactamente igual, fue en Miraflores, pero bueno, Hugo sigue siempre presente, Chávez vive, la lucha sí, y lo tenemos muy claro aquello. También quiero sumarme a la felicitación por esa extraordinaria victoria electoral, no del presidente Maduro, no del gobierno, del pueblo venezolano. Y muchos han dicho aquello. Tal vez lo que nos ha faltado decir es todo el linchamiento mediático, el descarado, la descarada manipulación y desinformación de la prensa de derecha. Algunas veces esto suena redundante porque el sistema, el modelo capitalista de medios de comunicación hace que la prensa sea de derecha, negocios privados con fines de lucro dedicados supuestamente a proveer un derecho, la información, y lo convierten en simple mercancía. Y obviamente esa información la manipulan en función de sus intereses y no van con esa información diciendo la verdad objetivamente, claramente, a beneficiar a gobiernos que cuestionan el sistema del cual lucran. En consecuencia, pues, tenemos una prensa que claramente es opositora a los gobiernos progresistas y
prohibido olvidar, como decimos en Ecuador, revisen lo que decía la prensa antes de las elecciones, ¿no? Que el principio del fin del chavismo, el colapso, la derrota final del presidente Maduro, que esta ya no salía, que había sobrevivido 7, 8 meses con la justa, en base a la represión, al miedo, pero que después de estas elecciones ya en verdad se desplomaba todo. ¿Y qué respuesta le ha dado el pueblo venezolano en las urnas, verdad? Pero prohibido olvidar, tengamos muy claro a qué poderes fácticos nos enfrentamos y estas cosas también tienen que discutirse dentro del ALBA. Todos estamos por la libertad de expresión, pero no dejemos que nos roben un concepto tan sagrado, tan fundamental para la democracia como la libertad de expresión. Para ellos libertad de expresión es CNN, bueno, es decir, la libertad del capital para hacer lo que le dé la gana, porque desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Eso no lo dije yo, como algunos medios lo manifiestan, sino que lo dijo el comandante Raúl Castro. Yo estoy robando esa idea a nuestro querido compañero Raúl, porque tiene absolutamente toda la razón. Estas cosas tenemos que hablar, para que haya verdadera libertad de expresión en nuestra América, que debe tener la peor prensa del mundo, y en el planeta entero debemos cuestionarnos la forma de propiedad de esos medios de comunicación para garantizar una verdadera libertad de expresión para todas y para todos, no la libertad de la manipulación de los que tuvieron el capital para comprar un periódico, para comprar un canal de televisión, una radio, etcétera. Quisiera también aprovechar este foro latinoamericano, caribeño, para felicitar al pueblo de Chile y felicitar a nuestra querida Michelle Bachelet, orgullo, ejemplo para todos nosotros, por esa hermosa victoria electoral el domingo pasado. Qué alegría pronto en estas reuniones tener de nuevo a nuestra queridísima Michelle. Muchas gracias por darnos la responsabilidad que asumimos con todo gusto y con toda humildad. No creemos que sabemos más ni menos que el resto, tan solo que tenemos algo de experiencia y si podemos aportar con esa experiencia con todo gusto para que Ecuador coordine el grupo de trabajo para profundizar la zona económica ALBA Petrocaribe. Con todo gusto aceptamos esa responsabilidad y como siempre vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aquí había una agenda muy concreta para esta reunión y nos parece muy bien, hay que concretar algunas cosas. Sin embargo, sí creo que hay que aprovechar este foro también para consensuar posturas en foros mayores, en foros internacionales y, como te decía, unidos con ese espíritu bolivariano, tener más influencia a nivel mundial y si no podemos cambiar el injusto orden mundial que tal vez unidos sí logramos influir, al menos defender a nuestros pueblos de sus efectos nocivos. El mes de enero tenemos una importante oportunidad, esta vez en nuestra querida Cuba, con la reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Ojalá podamos consensuar posiciones frente a temas latentes, temas fundamentales, presencias claras del neocolonialismo que todavía existe y existen en nuestra América. Lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo hasta que siga ahí el problema. Tal vez Venezuela ya no lo dice mucho porque decidieron denunciar el sistema interamericano de derechos humanos. Los que todavía estamos adentro, y no excluimos esa posibilidad, pero ver si realmente se pueden arreglar las cosas de adentro, tenemos que seguirlo diciendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos quiere dar cátedra de derechos humanos, y eso también hay que denunciarlo claramente? Por ejemplo, la visión de derechos humanos que tiene la CIDH en los años 70, cuando se combatían las dictaduras por el mismo Estados Unidos impuesta en nuestra América, donde el culpable de los atentados a los derechos humanos es el Estado. Pero cualquier poder puede atentar contra los derechos humanos. El poder mediático, el linchamiento mediático, la manipulación, el robarnos ese derecho a la información. El poder transnacional, cuando saquea a nuestros pueblos. El poder de ciertos negocios, cuando para lucrar hacen que la diferencia entre la vida y muerte sea unos cuantos dólares cuando ponen precios exorbitantes a las medicinas. Cualquier poder puede atentar contra derechos humanos y todavía siguen con esa inercia de la dictadura de los 60, 70, que solo el Estado puede atentar contra derechos humanos y el Estado siempre es sospechoso y los hombres políticos
culpables hasta que demostremos lo contrario. Entonces se necesita un cambio, obviamente, mentalidad en cuanto a la visión de derechos humanos en nuestra América. Las circunstancias han cambiado totalmente. Hoy somos muchas veces, como se ha demostrado aquí en Venezuela, antes de esa elección, incluso después de la elección. Yo te puedo mostrar los titulares de la prensa en Ecuador. Perdieron Barinas, ¿no?, el estado natal de Chávez. Eso era toda la información, no que ganaron 76% de los municipios del país y que fue una victoria aplastante del pueblo ecuatoriano también fue del pueblo ecuatoriano, no somos una sola patria, pero el pueblo venezolano frente a los que siempre dominaron a nuestra querida Venezuela. Entonces, es un buen ejemplo de cómo se puede manipular información y cómo se puede atentar contra derechos fundamentales, el derecho a esa información. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad en la CIDH, pero tiene que haber cambios también mucho más concretos. Les insisto, ¿cómo es posible que la CIDH, que nos quiere dar cátedra de defensa de derechos humanos, la situación cambió totalmente? Hoy somos gobiernos progresistas, esa era la idea que les estaba desarrollando, atacados por los poderes fácticos derrotados del viejo orden, pero todavía los gobiernos son culpables de todo, todavía el Estado es el único que puede atentar a derechos humanos. Esa mentalidad tiene que cambiar, y tiene que cambiar la sede de la CIDH. Nadie va a poder justificar que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Washington, capital de un país que no ha ratificado el Pacto de San José, sobre el que se sustenta el sistema de derechos humanos de nuestra América. Nadie lo puede justificar. Eso solo tiene un nombre: neocolonialismo. Y si no hablamos las cosas claras, al menos en esto, realmente no sé qué estaríamos discutiendo. De estas cosas tenemos que tratarlas en foros como el ALBA, en foros como CELAC. Que la CIDH la financia Estados Unidos y Europa. Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José, sobre el que se sustenta la CIDH, y Europa no es parte de América. Entonces pagan para controlar al resto. ¿Hasta cuándo vamos a soportar estas cosas? Entonces tenemos que reaccionar frente a esto, tenemos que hablar sin miedo. Pero no solo la CIDH, la propia Organización de Estados Americanos en general, que es la OEA, mientras siga tolerando impúdicamente el mayor atentado a la Carta Interamericana y a los Derechos Humanos, que se llama bloqueo criminal a Cuba. ¿Qué hace la OEA si es que no logra, aunque sea, denunciar y superar aquello? Entonces, en ALBA, en CELAC, debemos discutir estas cosas, y de no poderse corregir, debemos buscar cosas nuevas y mejor. No solo el bloqueo a Cuba, es el descarado colonialismo en siglo XXI frente a nuestras costas, las Malvinas. Si estas cosas, insisto, no se tratan, no sé qué estamos haciendo, qué es lo que estamos discutiendo. Debemos avanzar también entre problemas que aplastan a nuestros países, expresiones más sutiles del imperialismo tradicional. Ya el imperialismo no se traduce en botas, bombardeos, eso no lo toleraría nuestra América, pero no lo necesitan. Hay otras formas de neocolonialismo, de dominación, de tratar de someter a nuestros países. Se llaman dólares, se llaman estructuras supuestamente de derecho internacional, de avance civilizatorio, que no son otra cosa que atentar contra la soberanía de nuestros estados. Por ejemplo, los tratados de protección recíproca de inversiones, claudicación de nuestra soberanía, poner a nuestros pueblos en manos del gran capital. Se han dado cuenta, y lo he dicho, y he reflexionado sobre esto, que el capital tiene más derechos que los seres humanos en nuestra América. Para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, hay que agotar todas las instancias jurídicas del respectivo país. Para que una transnacional lleve un Estado soberano a estos centros de arbitraje, no tiene que cumplir absolutamente nada, directamente la lleva. Y son tribunales, obviamente, totalmente sesgados en función del gran capital. Tenemos que discutir estas cosas, que someten, limitan nuestras democracias, someten a nuestros países. Y que un solo país que trate de rechazar esto es poco menos que suicida. Si todos juntos rechazamos esto, hacemos nuestros propios centros de arbitraje, armonizamos políticas para nosotros ponerle las condiciones al capital transnacional y no ese capital transnacional que nos ponga las condiciones, ya cambia la relación de fuerza. Ahí sí podemos influir y mejorar las cosas. Tenemos que hablar
sobre membretes muy bonitos, ¿no? Yo creo que todos los aquí presentes, jefes de Estado, presidentes, ministros, primeros ministros, tenemos algo de experiencia en la política y en la vida, y ya no nos dejamos engañar por bonitos membretes. Los jóvenes muchas veces sí, se dejan sorprender, ¿no? El discurso medioambientalista, el propio discurso de derechos humanos, el propio discurso de la libertad de expresión, se adornan, se ponen membretes bonitos a cosas que no necesariamente son buenas para nuestros pueblos. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Recuerden ustedes qué cosa más bella que libertad, igualdad y fraternidad, la Revolución Francesa. Y por eso 3.000 personas fueron guillotinadas, ¿no? 3.000 cabezas rodaron. Entonces, nadie va a decir, queremos hacer esto con el ánimo de hacer daño, desestabilizar, etcétera, sino que le va a poner nombres ribombantes. Hoy enfrentamos en nuestros gobiernos una serie de oposiciones, ya no de partidos políticos, sino por ejemplo un ONGismo, que se llama organizaciones no gubernamentales, y muchas veces son organizaciones gubernamentales pero de gobiernos extranjeros que la financian para hacer en nuestros países lo que no lograron en lo suyo. Y no talen, no extraigan, no exploren, muéranse de hambre, pero para proteger el medio ambiente. Ojalá nos demos cuenta. Por favor, lean el libro, les recomiendo con toda sencillez y cariño, el libro en los que yo considero mayores pensadores de nuestra América en los actuales momentos. El compañero vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras, Geopolítica de la Amazonía, donde describe perfectamente el rol de este ONGismo, que ya no se dedica a cosas particulares, la Cruz Roja, ayudar a los heridos, qué sé yo, en Ecuador, que enfermos incurables, no, se dedican a hacer política, se dedican a hacer oposición a gobiernos democráticamente electos, y eso es ilegítimo, eso no es correcto. Tienen en nuestra Amazonía relaciones de clientelares con los pueblos indígenas, financiados del extranjero, y él tiene una hipótesis, Álvaro García, que es una estrategia establecida para apoderarse de los recursos naturales de nuestra Amazonía, reemplazando a nuestros estados. Es muy interesante esa hipótesis, pero es claro que es una manera de infiltrar nuestros países y hacer oposición a gobiernos progresistas. Supuestas ONGs, organizaciones no gubernamentales, pero que, como les decía, normalmente son gobiernos extranjeros. Ahora nos demos cuenta, por ejemplo, que con el discurso infantil y derecha, medioambientalista, es decir, muéranse de hambre, pero conserven el bosque para que nosotros sigamos contaminando. Poner nuestros pueblos en el altar de los grandes contaminadores globales, porque no son nuestros países los que contaminan. Ojalá que nos demos cuenta que con ese estereotipo, nuestros pueblos ancestrales que sigan a miseria, eso le llaman cultura, tradición, no, eso es miseria en el siglo XXI. No tener servicios básicos, tener poca esperanza de vida, no tener buenas escuelas, no tener salud, no tener comunicaciones, no es parte de la cultura, es parte de la injusticia, de la miseria. Pero con los estereotipos de esta gente, entonces nuestros pueblos ancestrales deben servir para cuidar los bosques, de los cuales se benefician los contaminadores globales. Ojalá que nos demos cuenta que estamos repitiendo los errores de la lucha antidroga. O sea, ¿qué significa lucha antidroga? No es controlar el consumo, porque consumen ellos. Es controlar la producción porque producen latinoamericanos, entonces sí bombardeen nomás. Acá lo mismo. No es controlar el consumo de petróleo, el consumo de minerales, de bienes que contaminen, que produzcan calentamiento global. No, es controlar acá que nuestros países se mueran de hambre pero no puedan utilizar sus recursos. Entonces no podemos aceptar esta clase de cosas. Ojalá podamos discutir más ampliamente. Yo sé, la agenda ha estado muy buena, ha sido una reunión muy eficiente con los puntos que estaban preestablecidos, lo entiendo perfectamente, pero creo que estas cosas debemos discutir, porque muchas veces incluso ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, de cómo toda la institucionalidad, supuestos avances civilizatorios, lo único que hacen es obedecer a las relaciones de poder, a la conveniencia del más fuerte. La misma política medioambiental. Nosotros tenemos que mantener la selva amazónica intacta, así nuestros pueblos se mueran de hambre, pero no recibimos 20 centavos de compensación por un bien fundamental para la vida en el planeta. La selva amazónica es el pulmón del planeta, mientras que ellos consumen esos bienes ambientales gratuitamente. Es que ellos pueden consumirlo gratuitamente, entonces no hay problema. Bueno, el conocimiento también es un bien público. La mayor parte del conocimiento, al menos, no hay conocimiento que sí tiene capacidad de exclusión, pero una vez que está en software, lo más fácil es copiarlo.
Pero si lo copias sin pagar royalties, regalías, te vas hasta preso en nuestros propios países con la actual legislación. Es decir, cuando ellos producen bienes públicos como el conocimiento, ahí sí ponen barreras institucionales, royalties, etcétera, para que paguemos. Cuando nosotros producimos bienes públicos, nos conserven nomás los bienes públicos, muéranse de hambre y nosotros los consumimos gratuitamente. Para graficarles de mejor manera el asunto. Imagínense por un instante si la relación fuera al revés. Nosotros produjéramos conocimiento, verán que no existieran patentes. Y si ellos produjeran bienes públicos, verán que existirían 10.000 quiotos y 10.000 compromisos para pagar esos bienes ambientales. Todo está en función del poder, de la injusta relación de poder a nivel mundial. Un orden mundial que no solo es injusto, es inmoral. Estas cosas tenemos que tratarlas en el ALBA, tenemos que tratarlas en la CELAC y tenemos que tratarlas en los diferentes foros, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que están pasando y son grandes impedimentos para que avancen y progresen nuestros pueblos. Y Ecuador lo está sufriendo. ¿Y de qué manera? Estos abusos de los TBIs y todas estas cosas. Permítanme quitarles unos 3 minutos más denunciando, porque lo estamos haciendo en todo foro, la gran lucha que tenemos contra una de las 3 compañías más grandes de Estados Unidos, que creyó que porque éramos un país pequeño íbamos a ser presa fácil de sus millones, de sus mentiras, de su corrupción. Buscaron al peor país que pudieron buscar, porque somos un país pequeño pero inmenso en dignidad. Me refiero a la petrolera Chevron, que compró a su vez la petrolera Texaco, que trabajó, operó en Ecuador hasta 1992 y destruyó la selva amazónica. Derramó cerca de 16.000 millones de barriles de desechos tóxicos. Eso es 85 veces más que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México, cerca de 20 veces más que el desastre de Exxon Valdez en Alaska, pero como fue en Amazonía, los afectados han sido pueblos ancestrales, gente sencilla. Este desastre ambiental, uno de los peores de la historia del planeta, ha sido largamente invisibilizado. Pero resulta que se organizaron esos pobladores de la Amazonía, demandaron a Chevron en Nueva York. Chevron se pasó una década peleando para que no la demanden en Nueva York, sede de la empresa, sino donde ocurrió el supuesto delito, la contaminación, que es la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana. Lograron su objetivo, lograron traer el juicio al Ecuador, pero lo perdieron después de 20 años de lucha y 10 años de pretender que no se la juzgue en Nueva York. Y ha gastado la última década Chevron en hacer exactamente lo contrario, es decir, que todas las cortes ecuatorianas son corruptas, que el gobierno es un corrupto, que Ecuador es un país de corruptos, para tratar de eludir su responsabilidad. Pero no solo eso, demanda al Ecuador en un juicio entre privados, comunidades amazónicas, Chevron, demanda al Ecuador ante el Tribunal de la Haya, con la normativa UNCITRAL de las Naciones Unidas, los famosos centros de arbitraje a los que me refería, invocando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos de 1997. Pero para que vean el poder corrupto y corruptor al cual nos enfrentamos, primero, ese tratado no es materia del tratado juicio entre privados, sino conflicto entre Estado y la petrolera, que es un conflicto entre privados. Y segundo, el tratado es de 1997 y Texaco dejó de operar en Ecuador en 1992. Están incluso cometiendo la barbaridad, monstruosidad jurídica de aplicar retroactivamente el tratado. Pero más allá de discusiones legales, que hay monstruosidades legales de fondo, para quien le quepa la menor duda de lo que hizo Chevron en Ecuador, los invitamos a venir a nuestro país. Los invitamos a ir a la Amazonía y meter las manos en las piscinas dejadas por Chevron. Y 20, 30 años después de que Texaco Chevron dejó de operar en Ecuador, esa mano saldrá negra de brea, negra de petróleo. Es la mano sucia de Chevron. Ecuador denuncia al mundo el abuso de esta petrolera corrupta y corruptora. No sabemos los resultados de todos los litigios a nivel internacional que ha iniciado esta petrolera contra el país. Pero el juicio moral ya lo perdió hace rato. Es inocultable la verdad. No podrán esconderla, pese a sus millones, a sus centenas de abogados, a su poder político
frente al gobierno o Congreso de Estados Unidos, frente a la campaña multimillonaria de desperdicios, de desprestigio contra el país. La verdad es demasiado evidente. Ustedes pueden ir a la Amazonía, meter la mano en las piscinas dejadas por Chevron y mostrarle al mundo la mano sucia de Chevron. Esto es parte del imperio del capital, parte de estos tratados de protección recíproca de inversiones, parte de este orden injusto a nivel mundial que en el ALBA tenemos que discutir, en la CELAC, y debemos consensuar para, unidos con ese espíritu bolivariano, si no cambiar ese orden mundial, que sí lo podemos influenciar, al menos proteger a nuestros pueblos de las consecuencias de ese orden mundial, no solo injusto, sino inmoral. Muchas gracias por su atención, muchas gracias de nuevo a Venezuela, a Nicolás, y bueno, terminar con un mensaje positivo a todos ustedes, una feliz Navidad y un extraordinario 2014. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre, querido presidente Rafael Correa, querido compañero de tantas batallas, de esta nueva época que se ha levantado en nuestra región. Y apenas empieza el camino de la larga marcha hacia la unión y la independencia de nuestra patria grande, que se ha ido encontrando y reencontrando, siglo XIX, siglo XX y el siglo XXI, definitivamente tiene que consolidarse como el siglo de la unión, de la nueva independencia, Bueno, queridos compañeros, estamos llegando ya a la fase culminante de esta cumbre, hoy 17 de diciembre, a 183 años del último aliento en vida de nuestro libertador Simón Bolívar. Sus ideas han prevalecido, definitivamente han prevalecido. En el olvido están quienes lo traicionaron, y hoy Bolívar brilla con más luz que nunca antes, brilla en pueblos, brilla en ideas y brilla en la unión nueva. Aquí está, conjunto de materiales que han circulado, está la declaración final. Yo he seleccionado algunos puntos de esta declaración final, pero voy a oficialmente declarar, porque no tengo el martillo, le daré con el puño. Oficialmente hemos adoptado, y así lo anuncio, el plan de acción conjunta de los Estados miembros de Petrocaribe junto a la FAO para la erradicación del hambre y la pobreza en nuestra región. Un plan especial, bueno, que tiene un conjunto de elementos que creo que hay que explicarlos, ¿no?